Hola amigos, hoy es martes 9 de julio. Estamos estudiando la lección número 2, un día en el ministerio de Jesús. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Marcos 1:17. Amante y bendito Dios, alabado sea tu nombre. Que pasemos un día agradable contigo, mientras seguimos tus pisadas en el Evangelio según San Marcos. Oración presentada en el bendito nombre de Jesús. Amén. Para hoy, martes 9 de julio, más ministerio sabático. Si seguimos la narrativa de Marcos 1, vemos que Jesús había entrado a una sinagoga y en ella exorcizó a un hombre que tenía muchos demonios. Eso pasó en sábado y dice la palabra de Dios que su fama por toda Galilea vino alrededor de la provincia. Entonces, en el versículo 29 nos dice, y luego saliendo de la sinagoga, ¿qué día era? Sábado. Vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan, es decir, dos parejas de hermanos. Y la suegra de Simón Pedro estaba acostada con calentura. ¿Qué tipo de calentura era esta? ¿Qué tipo de fiebre era esta? Lo que pasa es que cerca de la casa de la suegra de Pedro había muchos pantanos. Y esos pantanos producen ¿qué? Producen mosquitos. Y el mosquito es el fiel portador del paludismo. Es decir, esta fiebre no era una fiebre común. Era una fiebre de picada o de mordedura de mosquito y que le produjo ese tipo de fiebre llamado paludismo, y la mujer estaba en condiciones postradas que no podía servir ni a Jesús ni a sus acompañantes. Entonces, llegando él, versículo 31 nos dice, tomó de su mano y la levantó, es decir, la aló. Y luego le dejó la calentura y le servía. Yo sé que las enfermedades que Jesús sanaba no eran enfermedades comunes, eran enfermedades muy graves. Yo sabía que no era una fiebre común, era una fiebre producto del paludismo, que es una enfermedad mortal. Y Jesús hizo lo bueno de Jesús. No hay enfermedad que se mantenga en un cuerpo frente a Jesús, porque Jesús es sanidad. No había un demonio que le produjera problema a Jesús y se resistiera, porque Cristo decía, sal de él, e inmediatamente los demonios le obedecen, porque dice que dice que Cristo dominaba el cielo, y cuando vino la tierra, todos los demonios estaban sujetos a Cristo. Por tanto, no podían hacerle ni daño físico, ni tampoco daño en los lugares donde Cristo asistía, porque cuando Cristo asistía, ofrecía su poder a muchas personas que eran sanadas como si fueran con la piel de un niño. Dice aquí
que después la suegra de Pedro le servía tanto a Jesús como a ellos, y la cortesía de esta mujer se expresó en gratitud de un cuerpo febril a un cuerpo normal, 37 o 38, 37 grados, y comenzó a servir como si fuese una niña de 15 años. Porque eso es lo que hacía Jesús. Cuando Jesús sanaba por completo cualquier enfermedad específica y en consecuencia. Versículo 32. Y cuando fue la tarde, ¿qué es la tarde? Y cuando fue la tarde, luego que el sol se puso, ¿qué es la tarde? La puesta del sol. Es decir, y cuando el sol se puso, ¿por qué dice cuando el sol se puso? Porque era sábado. Y según Levítico 23:32, el sábado se guarda de puesta de sol viernes a puesta de sol sábado. El mundo romano cambió el calendario de puesta de sol a puesta de sol, y ahora más de 1000 años se está guardando el día de medianoche a medianoche. Nace y muere. No, la Biblia dice, y fue la tarde y la mañana un día. Es decir, la palabra tarde es noche, y fue la noche, el inicio de la noche, y la mañana, que es en la conclusión del día, fue la tarde y la mañana un día. Y nosotros guardamos el sábado a la puesta de sol viernes y lo despedimos a la puesta de sol el sábado. Entonces, cuando se puso el sol, le traían todos los que tenían mal y endemoniados. ¿Qué usted piensa? El sol se pondría más o menos a las 6:30 aproximadamente. A esa hora comenzó Jesús a sanar, y no a 1, ni a 2, ni a 10. Dice, y toda la ciudad se juntó a la puerta, porque los fariseos habían enseñado que no se podía sanar el sábado. Y yo pregunto, ¿dónde dice la ley de Dios? ¿Dónde dice el cuarto mandamiento que no se puede sanar el sábado? Son inventos del Talmud judío para poner carga en los fieles de Dios, en su pueblo. Entonces ellos, según la ley rabínica, prohibía curar el sábado y atender a los enfermos, salvo cuando la vida estaba en juego. Y Jesús sanó el sábado y después del sábado, porque dice aquí que toda la ciudad se juntó a la puerta. Claro, no fue toda la ciudad, es una hipérbole de Marcos. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba decir a los demonios que le conocían. Porque si decía que le conocía, que era el Mesías, le iba a dañar el trabajo en el lugar donde Cristo estaba haciendo su trabajo. Hermanos, yo estimo que Cristo debe haber sanado cientos de personas, y si sanó cientos de personas, el pueblo se fue sanado a eso de la medianoche, porque dice que muy entrada la noche fue que ellos se fueron. Y dice que sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios. Cuando Cristo vino, su pueblo, la mayoría estaba endemoniado, para contrarrestar la obra del Espíritu Santo en los labios y en las manos de Jesús. Y amigo, ¿qué podemos aprender? Los enfermos, el libro Ministerio de Curación dice en la página 19 que los enfermos eran traídos en camillas, otros apoyados en bordones o sostenidos por brazos amigos,
llegaban tambaleantes a la presencia del Salvador. Y dice Ministerio de Curación que no cesó Jesús su obra hasta que hubo aliviado al último enfermo. Y eso fue en la casa de Pedro. Y dice que muy entrada era la noche cuando la muchedumbre se alejó y la morada de Simón quedó sumida en el silencio. Ministerio de Curación, página 19. Hermanos, delante de Jesús no podía haber un enfermo, porque Él se interesaba. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo sano, porque el pecado no existía en el planeta. Todas las enfermedades psicosomáticas son derivadas de la palabra pecado, porque el pecado es una enfermedad. El pecado es una enfermedad, y mientras exista el pecado, siempre estaremos con diferentes quejas o dolores en el cuerpo, porque el pecado ha diezmado las fuerzas de las personas que Dios creó a imagen y semejanza suya. Hermanos, Dios tiene el mismo poder a través de Jesús hace 2000 años, hoy lo tiene. Yo he visto personas sanadas de cánceres, personas caminar de nuevo, personas ciegas con sus ojos dañados volver a ver, personas que no han aprendido a leer y aprendieron leyendo la Biblia, porque Dios es el deseado de todas las gentes, y debemos de creer que Dios tiene poder todavía para sanar y salvar. De ahí que Cristo el sábado sanó a un endemoniado, en sábado sanó a la suegra de Pedro de paludismo, y después del sábado Cristo siguió sanando. No importa el tipo de enfermedad que tengamos, hemos de llevar el yugo de Cristo, obrar como Él obró por la salvación de los perdidos, y los que son partícipes de sus padecimientos participarán también de su gloria. Hermanos, Dios quiere sanarnos. Tenemos problemas diversos. Vayamos a Jesús, como fue la suegra de Pedro, como fue esa gran multitud de personas enfermas que bajo la taumaturgia divina regresaron de madrugada a sus hogares sanos y salvos, porque delante de Jesús no hay una persona que quiera ser sanada que Él no la sane. Hay excepciones, pero Dios la mayoría de las veces le gusta devolver al enfermo sanado, como hizo con la suegra de Pedro y como hará con cualquier persona. Debemos de ser fieles a Dios, reconocer que Él tiene poder para sanar y salvar. Si tú estás enfermo, clama a Jesús por tu sanidad y Él te la proveerá, porque Dios no hace acepción de personas. Como amó la suegra de Pedro, te ama a ti y está dispuesto a sanar y salvar a todo aquel que se llegue a Él, intercediendo o viviendo para interceder por ellos. Para mañana miércoles, el secreto del ministerio de Jesús. Vamos a descubrir y estudiar por qué Jesús tenía tanto poder en sanar y salvar. Este es el tema de mañana miércoles 10 de julio. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero. Dele clic a la campana y invite a otros a la suscripción. Dios nos bendiga.